Cordial saludo, mi nombre es Michael Steven Beltrán Osorio, soy estudiante de la UNAD y el presente video es para dar solución a la fase uno de diseño de base de datos, el cual eh, empezaremos este video con la evolución de la base de datos. Todo empezó en 1880 con la creación de la máquina perforadora. Esto este invento se realizó debido a que los censos se realizaban de forma manual, hasta que Hermann Horrich inventó la máquina automática de perforaciones de tarjeta, que se usó en el censo de los Estados Unidos, mejorando significativamente el proceso de determinación de 7 años a 2 años y medio. En 1950 se inicia el uso de las cintas magnéticas, esto debido a que se cambia a un sistema de lectura secuencial y ordenada con este mecanismo de inicio a la automatización de la información referente a las nóminas a través de las cintas magnéticas que a su vez respaldaban dicha información. En los años 60, los discos duros reemplazaron las cintas magnéticas y se crearon aplicaciones informáticas para contabilidad. Esto debido a que las empresas pudieron adquirir computadores para facilitar su gestión. Las empresas informáticas habían bajado los precios de las mismas para popularizar el uso de los discos, el cual fue un adelanto muy valioso y muy útil para la época, ya que se ubicaba la información de manera directa sin necesidad de saber la ubicación exacta de los documentos o de los datos. Se convirtió en una opción más rentable para las pequeñas y medianas empresas. En 1965 se inicia el concepto de base de datos y se genera el uso de grandes bases de datos interrelacionadas. Eh, Esto, pues, se dio la primera generación de bases de datos de red y jerárquicas que consistían en guardar las estructuras de datos en listas y árboles. Además que se permitió crear un estándar en las bases de datos gracias a los nuevos lenguajes implementados en los sistemas de información. También el sistema Sobre se convirtió en un éxito comercial. Fue utilizado por IBM en la firma de American Airlines para gestionar sus datos de reserva de vuelos, transacciones e información referida a los pasajeros. En 1970 eh, se generan las bases de datos en la red. Esto gracias a Edgar Frank Code, un científico informático inglés, quien definió el modelo relacional y pudo desarrollar el sistema de datos Oracle, que consistió en un sistema de administración de bases de datos relacionados, el cual se destacaba por su estabilidad, escalabilidad, transacciones y su multiplataforma. Code, además de definir de manera relacional, además de definir el modelo relacional, publicó una serie de reglas a través de un artículo llamado Un modelo relacional de documentos para grandes bancos de datos compartidos, que evaluarían la administración de sistemas de datos, o sea, desconectaban el almacenamiento de la información física, naciendo así las bases de datos relacionales. En la época de los años 80, se desarrolla SQL, un lenguaje de consultas que permitía consultas, valga la redundancia, con el fin de recuperar información de la base de datos y a su vez hacer cambios sobre esa misma base de forma muy sencilla. Permitía analizar grandes cantidades de información y especificar varios tipos de operaciones con la misma información. A diferencia de los años anteriores, cuando se diseñaron aplicaciones de procesamiento de transacciones. SQL comenzó a ser el modelo estándar en las industrias con base de datos bajos en un sistema con base en datos bajo un sistema de filas y columnas. Pudo competir con las bases de datos jerárquicas y las redes, ya que su nivel de programación era sencillo y el nivel era relativamente bajo. La tendencia que está tomando la base de datos, las bases de datos en los últimos años se han estado gestionando innovaciones que poco a poco han ido permeando a las bases de datos,
y hay aquí algunas muy significativas. La nube, que por primera vez ofrece la verdadera posibilidad de almacenamiento ilimitado. Bases de datos en Data Century internos pueden extenderse a operar en centros de datos públicos. Un ejemplo de ello es Microsoft SQL, y también otras serían los sensores y el tiempo real. En el mundo de los sistemas embebidos que manejan tecnologías como RFID y eventos en Internet, se hace necesario analizar la información y tomar acción en memoria, y esto antes de almacenar los datos. Las herramientas que se están utilizando, MySQL Workbench. Esta es una herramienta que ofrece modelado de datos, desarrollo que SQL, desarrollo de SQL, diseño, gestión, administración y mantenimiento de las bases de datos, y fue fabricada por Oakland y es compatible con Windows, Linux y Mac OS. Navicat for MySQL es un administrador gráfico y un software de desarrollo creado por Premium CyberTeach, cuando cuenta con una interfaz gráfica intuitiva y con un gran enlace para el desarrollo de mantenimiento y gestión de base de datos, ideal para quienes empiezan en SQL. Coder for MySQL tiene una interfaz que permite realizar rápido y fácilmente tareas con la base de datos. Se puede crear, editar, duplicar, exportar, borrar objetivos, compilar y ejecutar procedimientos almacenados, exportar e importar datos, generar reportes, monitorear las actividades y sincronizar la base de datos. Y fue creado por Mentimeter y solo es compatible con Windows. DB Forgen Student, que permite a un desarrollador crear y ejecutar consultas, desarrollar y depurar rutinas MySQL. Proporciona además utilidades para comparar, sincronizar y hacer copias de seguridad de las bases de datos, y solo es compatible con Windows. Un ejemplo de las bases de datos lo podemos ver en la biblioteca de la universidad. Contiene diverso material de lectura, libros, revistas, investigaciones, etcétera, ordenado a partir de información clave como son los datos del autor, del editor, del año de participación, del área temática o del título del libro, entre otras muchas más posibilidades. Conclusiones. Las bases de datos son sistemas de trabajo organizados que nos permiten catalogar y clasificar información, utilizando tablas que el sistema puede utilizar para ubicar rápidamente cualquier información guardada en ellas en un momento determinado, lo que las convierte en una de las herramientas informáticas más comunes y potentes que existen en la actualidad para organizar nuestros archivos de información. Muchísimas gracias.